La luna brillaba con fuerza, iluminando el campo de batalla vacío. El eco de un grito desgarrador rompió el silencio. El portador del destino se detuvo, sus ojos fijos en la oscuridad, temeroso de lo que acechaba en las sombras. La noche se había vestido de presagio, y un grito lejano marcaba el inicio de lo inevitable. Su corazón latía al ritmo de la tormenta que comenzaba a formarse en su interior. ¿Era la venganza lo que lo guiaba, o algo aún más oscuro? La tormenta de emociones lo arrastraba, y las dudas se mezclaban con la furia. Sabía que algo terrible iba a suceder, pero no estaba preparado para enfrentar la verdad que la oscuridad le ofrecía. En ese instante, el futuro parecía desmoronarse ante sus ojos. La traición estaba cerca, tan cerca como el viento que lo envolvía. Sin embargo, algo aún no encajaba. Una pieza del rompecabezas se ocultaba en las sombras, esperando ser descubierta. El portador del destino dio un paso adelante, pero ¿hacia dónde? La respuesta parecía alejarse, tan lejana como el grito que resonaba en la distancia. El viento había comenzado a aullar con fuerza, y el sonido del grito distante retumbaba en los oídos del portador del destino. Cada paso que daba parecía alejarlo más de la razón, empujado por una necesidad inexplicable de descubrir la verdad. Su alma estaba dividida entre la duda y el deseo de justicia. Sabía que enfrentarse a lo que estaba por venir significaría perder algo más que su vida. Significaba perder lo que quedaba de su humanidad. La luna, ahora cubierta por nubes, no ofrecía más consuelo que el frío que calaba los huesos. ¿Quién estaba detrás de ese grito? ¿Qué sacrificios exigían los dioses para que la verdad fuera revelada? El portador del destino sentía que el peso de las antiguas maldiciones se cernía sobre él, que no podría escapar de lo que se estaba por desatar. Con el corazón palpitante avanzó hacia lo desconocido, sabiendo que cada paso lo acercaba más a un destino sellado. Las sombras parecían cobrar vida a medida que avanzaba, y el aire se volvía más denso, casi palpable. El portador del destino no podía quitarse de la cabeza la imagen del grito, ni la creciente sensación de que algo o alguien lo observaba. Sus pasos resonaban en la quietud del bosque como si la tierra misma se preparara para engullirlo. De repente, una figura se perfiló entre los árboles, y el portador del destino se detuvo, los sentidos agudizados. La figura estaba inmóvil, casi tan oscura como la noche que la rodeaba. ¿Era un aliado o un enemigo? El corazón de el portador del destino latía con fuerza, su respiración más rápida. Contis, un as. Todo lo que había creído saber se tambaleaba en ese instante. ¿Era este el momento de enfrentarse a su destino o huir hacia la oscuridad? La figura avanzó lentamente, revelando su rostro cubierto por una máscara de hierro. El portador del destino apretó los puños, sintiendo el peso de la amenaza en el aire. No sabía si la figura era un aliado de los dioses o un simple mortal disfrazado. Sin embargo, el silencio entre ellos era más pesado que cualquier palabra. Ambos sabían que el enfrentamiento era inevitable. El portador del destino respiró hondo, tratando de calmar el torrente de emociones que lo invadía. La luna, ahora completamente cubierta, arrojaba la escena en oscuridad total. La figura no dijo una palabra, pero sus ojos, brillando con una luz que no era humana, reflejaban algo más que simple maldad. ¿Qué quería de él? ¿Y por qué lo había encontrado en este momento crucial? Un grito rompió el silencio, esta vez más cerca, más agudo. El portador del destino no podía seguir retrasando lo inevitable. Sabía que había algo que debía enfrentar, algo que había estado oculto durante demasiado tiempo. La figura enfrente de él comenzó a moverse, acercándose con pasos pesados. La luz de las antorchas cercanas iluminaba débilmente sus rostros, pero la oscuridad que se cernía sobre ellos era aún más poderosa. El portador del destino se preparó para lo que venía, sintiendo la angustia crecer en su pecho. ¿Era este el final de su viaje, o apenas el principio de algo mucho más grande? No podía retroceder ahora. La oscuridad lo rodeaba, y solo podía avanzar hacia lo desconocido. El portador del destino corría sin detenerse. La oscuridad lo envolvía. El eco de pasos detrás de él le helaba la sangre. Sabía que lo seguían, y no era un enemigo cualquiera. El traidor había comenzado su caza. No podía permitirse mirar atrás.
cada músculo de su cuerpo gritaba que no debía detenerse. Las ramas chocaban contra su piel, y el aire helado cortaba sus pulmones. El sonido de los pasos se hacía más cercano, y en su mente las dudas crecían. ¿Qué quería el traidor de él? ¿Por qué lo perseguía tan furiosamente? ¿Y cómo se encontraba tan cerca de su rastro? El portador del destino apretó los dientes. Ya no había tiempo para preguntas. Solo quedaba huir o luchar. La oscuridad parecía cerrarse sobre él, y la idea de ser alcanzado lo aterraba. Sin embargo, había algo más que lo inquietaba, una sensación de traición más profunda, como si alguien cercano estuviera detrás de todo. La carrera se intensificaba, y en sus oídos solo resonaba el sonido de su propia respiración acelerada. La huida se había convertido en una desesperada búsqueda de respuestas, pero ¿qué encontraría al final de este trayecto? Finalmente, después de lo que pareció una eternidad, el portador del destino llegó a una pequeña cueva oculta entre las rocas. El sonido de los pasos ya no le llegaba, pero la paranoia seguía viva en su pecho. Respiró profundamente, tratando de calmarse, pero el miedo aún lo envolvía. En el interior de la cueva, la calma era engañosa. El aire estaba denso, pesado. El portador del destino se dejó caer al suelo, agotado, sintiendo cómo el frío del lugar lo penetraba. Necesitaba descansar, pero su mente no le permitía. Sabía que pronto encontrarían su refugio. No podía relajarse. Se preguntó si debía confiar en la voz de la lealtad, quien había jurado acompañarlo en este viaje. Pero, ¿sería realmente su amigo? ¿O tal vez todo había sido parte de una mentira tejida desde el principio? A medida que sus pensamientos se sumían en la incertidumbre, algo en su interior lo impulsó a seguir adelante. No podía detenerse. El próximo paso sería crucial. La tranquilidad momentánea se rompió cuando una sombra se asomó en la entrada de la cueva. El portador del destino se levantó de inmediato, el terror en sus ojos. No era un simple cazador, era el traidor, y estaba mucho más cerca de lo que había imaginado. El traidor había encontrado su refugio, y no estaba solo. La presencia del traidor era imponente, como si su misma sombra absorbiera la luz. El portador del destino sentía la presión del miedo, pero también una creciente rabia. El traidor no solo buscaba venganza, sino control. ¿Cuánto tiempo había estado vigilando? ¿Cuánto tiempo más podría huir? El traidor levantó la mano, y la oscuridad pareció responder a su comando. El portador del destino apretó los dientes. Este no era el final, pero debía enfrentar la verdad. El traidor estaba allí, y pronto todo cambiaría. La voz de la lealtad apareció en la entrada de la cueva, observando la escena con calma. No dijo nada al principio, pero sus ojos revelaron que conocía la tensión. El portador del destino sintió una mezcla de alivio y desconfianza. No estaba seguro de quién había traicionado a quién en ese momento. La voz de la lealtad siempre había sido su aliado, pero ahora algo se había roto entre ellos. La voz de la lealtad habló lentamente, como si supiera más de lo que decía. Los dioses no perdonan fácilmente, y los secretos siempre salen a la luz. El portador del destino lo miró fijamente, preguntándose si la voz de la lealtad ya sabía cuál sería su siguiente paso. Un sentimiento de confusión lo invadió. ¿Podía confiar en él? Pero al mismo tiempo, una parte de él deseaba que las respuestas finalmente llegaran. Sabía que esto no terminaría con una simple conversación. La lucha estaba por llegar. A medida que la conversación entre el portador del destino y la voz de la lealtad continuaba, las dudas se convirtieron en certezas. La traición estaba allí, palpable, y el miedo que sentía el portador del destino creció más fuerte. Pero no podía quedarse atrapado en la confusión. Sabía lo que debía hacer. Miró a la voz de la lealtad y luego a el traidor, que lo observaba con una sonrisa maliciosa. La decisión estaba tomada. El portador del destino no retrocedería. La verdad ya no importaba, solo el futuro, y para eso debía enfrentarse a todo lo que había estado escondido. El portador del destino se levantó con resolución,
sabiendo que, aunque su camino estaba lleno de incertidumbre, ya no había marcha atrás. Avanzó, decidido a enfrentarse al peligro, a buscar la justicia que lo impulsaba. Este era el inicio del fin. La cueva parecía más tranquila, como si todo lo que había sucedido antes fuera solo una pesadilla. El portador del destino se permitió relajar sus hombros, pensando que quizás la tormenta había pasado. Pero algo en el aire aún lo inquietaba. El silencio era demasiado perfecto. Cuando la voz de la lealtad se acercó, su presencia ya no le transmitía la misma seguridad. Su mirada, usualmente firme, ahora parecía vacilante. ¿Por qué dudaba? La pregunta flotó en el aire como un eco. Mientras el portador del destino miraba a la voz de la lealtad, una sensación de incomodidad lo invadió. Había algo que no encajaba, algo que había estado oculto. La voz de la lealtad comenzó a hablar, pero sus palabras eran demasiado suaves, demasiado cuidadosas. En el fondo, el portador del destino sentía una desconexión, como si todo estuviera cambiando a su alrededor. Los recuerdos de su viaje, las promesas de lealtad, todo parecía ahora sombrío y cuestionable. El portador del destino no podía ignorar la creciente sensación de que todo lo que había dado por cierto estaba comenzando a desmoronarse. No todo es lo que parece, pensó, y la frase se quedó resonando en su mente. La conversación continuó, pero las palabras de la voz de la lealtad no eran las mismas de antes. Había una calma extraña en su tono, como si estuviera ocultando algo. El portador del destino sintió la desconexión aumentar, pero no podía señalar con precisión por qué. Ambos compartían historias, recuerdos y promesas, pero algo entre ellos había cambiado. Cuando la voz de la lealtad le tocó el hombro en un gesto de consuelo, el portador del destino sintió un estremecimiento en su piel. El gesto, normalmente reconfortante, se sintió extraño. Había una mentira oculta en cada palabra, una traición apenas oculta detrás de esa cercanía. A pesar de los esfuerzos por mantener la calma, el portador del destino no pudo evitar sentirse vulnerable. El aire se volvió denso, y el ruido del viento que entraba a la cueva parecía cada vez más distante. Algo no estaba bien, y él lo sabía, pero no podía hacer nada por detener lo que ya estaba en movimiento. ¿Y si el futuro que temía ya había comenzado? Sus pensamientos quedaron suspendidos en el aire. Una figura emergió de las sombras. El rival apareció, su presencia tan imponente como el hierro. El portador del destino sintió una sacudida interna, como si todo lo que había creído sobre su misión fuera cuestionado. El rival se acercó lentamente, con la arrogancia de alguien que sabía más de lo que dejaba ver. «Pensabas que esto era solo un viaje», dijo el rival, su voz grave resonando en las paredes de la cueva. «Este no es tu destino. No todo lo que te han dicho es verdad». Las palabras de rival se clavaron en el portador del destino como dagas. Las piezas del rompecabezas comenzaban a encajar, pero el miedo lo envolvía. ¿Qué quería el rival de él? ¿Por qué ahora, en este punto de su vida, debía enfrentarse a alguien que conocía sus secretos más oscuros? El portador del destino no podía dejar de pensar en las palabras de el rival, en la verdad que ahora parecía más peligrosa que nunca. «¿Quién eres realmente?», preguntó, su voz temblando de incertidumbre. El rival sonrió, como si supiera algo que el portador del destino aún no comprendía. La verdad llegó como un golpe. El rival levantó su espada, y en ese momento, el portador del destino vio claramente lo que había estado negando. La voz de la lealtad no era su amigo. Todo había sido una mentira. El portador del destino se sintió traicionado, el dolor profundo de la verdad destrozando su interior. «¿Por qué?», preguntó, su voz quebrada por la incredulidad. La voz de la lealtad miró hacia el suelo, evitando la mirada del portador del destino. Pero el rival no hizo más que sonreír, porque el destino ya estaba sellado, y no todos los caminos conducen a la verdad. El golpe fue rápido, pero la herida fue aún más profunda. El portador del destino cayó de rodillas, sintiendo el peso de la traición ahogarlo. Lo que había sido una misión de esperanza, ahora era una sombra de desesperación. La traición había ganado, y el futuro ya no era tan claro. ¿Cómo podía seguir adelante cuando todo lo que había conocido se había desmoronado?
El silencio siguió al golpe, y el portador del destino quedó allí, con el peso de la traición aplastando su alma. La luz de las antorchas temblaba, reflejando la confusión y el dolor en su rostro. El frío de la cueva lo envolvía, pero lo que realmente sentía era el vacío en su pecho. El mundo ya no tenía sentido. Y las mentiras de la voz de la lealtad se habían desmoronado, y ahora todo lo que quedaba era un abismo de incertidumbre. ¿Ahora qué?, pensó, mientras el rencor y el deseo de venganza comenzaban a crecer en su interior. La verdad había sido revelada, pero el precio había sido alto. La traición estaba completa, pero en el fondo, algo despertaba en el portador del destino. Era el comienzo de algo nuevo, algo que lo llevaría a enfrentarse a su destino de una manera que nunca había imaginado. La oscuridad lo rodeaba, pero ahora, él mismo se convertía en su fuerza. El silencio era abrumador. El portador del destino se encontraba solo, la cueva ahora vacía de todo menos de sus pensamientos. El eco de los últimos eventos resonaba en su mente, la traición de la voz de la lealtad, las palabras del rival, y la sensación de haber sido manipulado durante todo su viaje. El frío de la cueva calaba en sus huesos, pero era su alma la que más sufría. Miró al suelo, el brillo de su elegante armor opacándose bajo la fría luz de las antorchas. Las respuestas que había buscado ahora parecían no tener sentido. ¿Por qué confiaba en las personas equivocadas? ¿Por qué su corazón seguía buscando justicia, cuando todo lo que había hecho lo había llevado a esta angustia? La traición había quedado marcada en su ser, pero algo en su interior le decía que no todo estaba perdido. Al fondo de la cueva, una figura se asomaba, y un pequeño destello de esperanza parecía brillar en sus ojos. Quizás la verdad, finalmente, había llegado. Pero, ¿qué haría el portador del destino con ella? El pasado volvió a él en un susurro. Recordó el primer día que había conocido a la voz de la lealtad, la promesa de confianza y compañía. La imagen de aquel día, llena de luz y esperanza, se desvanecía ahora en la neblina del engaño. El portador del destino cerró los ojos y permitió que los recuerdos lo invadieran. La voz de la lealtad le había hablado de un camino hacia la justicia, de una misión sagrada. Pero lo que no le había dicho era que el rival siempre estuvo un paso adelante. En ese momento, el verdadero propósito de su viaje se reveló. La voz de la lealtad nunca fue su aliado, sino el agente de un destino mucho más oscuro. ¿Cuándo había comenzado todo a torcerse? La mentira había sido tan sutil que ni siquiera él había notado los pequeños indicios de traición. La verdad, sin embargo, era clara. Siempre había estado jugando en las manos del enemigo. La figura que se acercaba se hizo más clara, y el portador del destino reconoció a la persona que había estado buscando. El rival. Ya era hora de que lo entendieras, dijo el rival, su voz fría y controlada. El portador del destino lo miró, el dolor de la traición aún fresco en su corazón. ¿Por qué todo esto?, preguntó, su voz temblando. El rival sonrió con una confianza inquietante. Porque desde el principio supe que no eras más que una pieza en este juego, respondió. El portador del destino sintió que el aire se volvía más denso. La verdad ya no podía negarse. Había sido manipulado. Todo había sido una estrategia, y él era solo un peón. La rabia comenzó a crecer dentro de él, pero también un sentimiento de liberación. La mentira estaba por terminar, y ahora el portador del destino tenía que decidir si seguir adelante o acabar con todo de una vez. Pero la revelación no había terminado, lo peor aún estaba por venir. El rival finalmente reveló su verdadera naturaleza. No soy el enemigo, el portador del destino, dijo. Su voz suave pero segura. Tú lo eres. Siempre lo has sido. El portador del destino lo miró, completamente confundido. ¿Qué significa eso?, preguntó. El rival caminó lentamente hacia él, con una calma aterradora. Tú y yo somos lo mismo. Somos hijos del mismo destino, pero tú has sido cegado por las mentiras que te han contado. Lo que tú llamas justicia, yo llamo poder. El mismo poder que tú inconscientemente has estado buscando. Las palabras de el rival hicieron eco en la cueva, y el portador del destino se sintió atrapado entre la verdad y la mentira.
¿Todo lo que he creído era falso? Susurró, el peso de la revelación aplastando su alma. El rival asintió. Su sonrisa se ampliaba. La verdadera batalla no es entre nosotros, es en tu interior. Con esas palabras, el portador del destino se quedó en silencio, cuestionando todo lo que sabía sobre sí mismo. El portador del destino se quedó solo en la cueva, las palabras de el rival resonando en su mente. La revelación lo había destrozado, pero también le había dado claridad. Sabía lo que debía hacer. La verdad, aunque dolorosa, lo había liberado. Ya no era un peón en el juego de otros. Ahora, entendía que su verdadero enemigo era el destino mismo. Entonces, ¿esto fue la verdad todo el tiempo?, pensó, sintiendo cómo una transformación comenzaba dentro de él. Las sombras de la cueva parecían menos aterradoras ahora, y su mente estaba más clara que nunca. El portador del destino ya no era el hombre que había entrado en la cueva, buscando respuestas. Había encontrado la verdad, y con ella, su propósito. Ahora, con su alma renovada y su corazón más fuerte, sabía que debía avanzar hacia el futuro. No más mentiras. No más traiciones. Este era su camino, y nada lo desviaría de él. El aire estaba denso, tenso, como si todo el mundo esperara algo. El portador del destino se acercaba lentamente al centro de la arena, su respiración entrecortada, sus ojos fijos en el rival. La batalla estaba a punto de comenzar, y el sonido de sus pasos resonaba con la gravedad de lo que estaba por suceder. El tiempo parecía detenerse, y el frío se colaba en sus huesos. El rugido de la tormenta se escuchaba en la lejanía, pero en su mente solo había silencio. El rival lo miraba, su postura desafiante, como si ya tuviera todo bajo control. El portador del destino sintió una punzada de duda, pero rápidamente la desechó. No podía permitir que el miedo lo dominara. Algo dentro de él había cambiado. Ya no era el hombre que había entrado en esta batalla. La verdad había revelado su propósito, y ahora solo quedaba la confrontación final. Punto. El sonido del viento se intensificó, y el primer golpe estaba a punto de caer. El enfrentamiento no era solo físico, sino también espiritual. El destino estaba a punto de cumplirse. La lucha comenzó con un grito. El rival atacó primero, su espada brillando en la luz de la tormenta. El portador del destino esquivó el golpe, sintiendo la cercanía del filo. El choque de las espadas resonó, el sonido metálico cortando el aire. Siempre supe que esto terminaría así, dijo el rival, su voz llena de desprecio. El portador del destino no respondió, su mente enfocada solo en sobrevivir. Cada movimiento del rival estaba calculado, pero algo en su postura lo hacía vulnerable. El portador del destino aprovechó una abertura en su defensa y lanzó un golpe. La espada del rival apenas la detuvo. «No entiendes, ¿verdad?», murmuró el rival, mientras sus ojos brillaban con malicia. «El poder siempre gana». El portador del destino apretó los dientes. Sabía que no podía rendirse. Cada golpe de su espada, cada movimiento, era un paso más hacia la liberación herido. No podía dejarse vencer. Pero la lucha no solo era contra el rival, era contra todo lo que había sido enseñado, todo lo que había creído. Mientras luchaban, el portador del destino escuchó un grito distante. Al volverse, vio que la voz de la lealtad estaba siendo atacada por un grupo de sombras. El horror llenó su corazón y, sin pensarlo, corrió hacia él. La voz de la lealtad estaba herido, y la desesperación en sus ojos lo paralizó por un momento. «¡Ayúdame!», gritó la voz de la lealtad, su voz llena de dolor. Pero antes de que el portador del destino pudiera llegar, un golpe mortal cayó sobre él. La voz de la lealtad cayó al suelo, y el portador del destino sintió que su mundo se desmoronaba. La lucha ya no era solo sobre él. Ahora había perdido a alguien que había considerado su amigo. La traición se hizo más real que nunca, pero el dolor se convirtió en furia. La batalla no era solo por su vida, sino por aquellos que había perdido. El portador del destino levantó su espada, decidido a vengar a su amigo, a vengar a todos los que habían caído a manos del enemigo. Su alma gritaba por justicia, y no permitiría que nada lo detuviera.
El enfrentamiento alcanzó su punto culminante. El portador del destino y el rival se miraron fijamente, sabiendo que solo uno de ellos saldría con vida. La tensión era palpable, y el sonido de sus respiraciones se mezclaba con el retumbar del trueno. El portador del destino levantó su espada, su cuerpo temblando con la furia acumulada, pero el rival no mostró miedo. «Es inútil», dijo el rival con una sonrisa cruel. «El poder es todo lo que importa, y tú nunca serás suficiente para detenerme». El portador del destino no respondió. Su mente estaba clara ahora, y la verdad lo había transformado. No luchaba solo por la venganza. Luchaba por el futuro, por la posibilidad de romper el ciclo de destrucción que había comenzado mucho antes de su nacimiento. Con un grito feroz, el portador del destino corrió hacia el rival, su espada brillando con una luz inhumana. El choque final fue brutal, y en el momento en que sus espadas se encontraron, todo el mundo pareció desmoronarse a su alrededor. La batalla terminó, pero el precio fue alto. El portador del destino se quedó de pie, respirando pesadamente, con la espada aún en la mano, su cuerpo cubierto de sangre. El rival yacía en el suelo, derrotado. La tormenta comenzaba a calmarse, y el aire se sentía más fresco, pero el peso de la victoria no le traía consuelo. El portador del destino miró el horizonte, sabiendo que todo había cambiado. La batalla por la verdad, la venganza y el destino había terminado, pero ahora debía enfrentar lo que quedaba de sí mismo. Así que esta era la verdad todo el tiempo, pensó, y las palabras sonaron vacías en su mente. La guerra no era solo externa, estaba dentro de él, y la guerra por su alma apenas comenzaba. Con un último vistazo al campo de batalla, el portador del destino dio un paso hacia su futuro, sabiendo que su destino estaba por reescribirse. El viento había cesado y la calma había llegado como una nube pesada después de la tormenta. El portador del destino caminaba entre los restos del campo de batalla, donde las sombras de la guerra aún se cernían sobre él. La luz del amanecer comenzaba a atravesar las nubes, pero no traía consuelo, solo silencio. Cada paso que daba resonaba en el vacío, como si el mundo entero se hubiera detenido a esperar lo que vendría después. Las cicatrices de la batalla eran visibles en su cuerpo y en su alma. El peso de las pérdidas lo abrumaba, y aunque había derrotado a su enemigo, el precio había sido demasiado alto. El portador del destino miró al horizonte, pero no encontró respuestas. La victoria no había sido dulce. El vacío dejado por las traiciones, las promesas rotas y los sacrificios era lo único que quedaba. ¿Había valido la pena? ¿Había logrado encontrar la paz que tanto buscaba? La luz de la mañana iluminó su rostro, y por un momento solo pudo escuchar su respiración, profunda y vacía. Había perdido tanto, pero la verdad seguía en su interior y no podía ignorarla. El portador del destino se detuvo, sus pensamientos volviendo a la gente que había perdido, los sacrificios que habían sido hechos. Un recuerdo de la voz de la lealtad lo asaltó, una imagen de su amigo riendo a su lado antes de que todo se desmoronara. ¿Por qué no lo vi?, pensó, sus manos apretadas. El viento soplaba suavemente a su alrededor, trayendo consigo una fragancia lejana, algo que le recordó a su hogar, a los días felices antes de que el destino lo arrastrara. Había estado cegado por la lucha, por la necesidad de encontrar respuestas. Ahora que la batalla había terminado, las preguntas que quedaban eran las más difíciles. ¿Cómo seguir adelante después de todo esto? El portador del destino sabía que debía encontrar una manera de perdonarse a sí mismo, de aceptar que el pasado ya no podía cambiarse. Aceptar las pérdidas, aceptar que no todo se podía controlar, que la vida continuaba de alguna manera, aunque él no lo entendiera. La verdad estaba ante él, pero ¿qué significaba realmente? De repente, una figura apareció entre las sombras. La voz de la lealtad. Herido, pero aún vivo, caminaba hacia él con dificultad. La visión de su amigo, aunque débil y marcada por la lucha, trajo un destello de esperanza en el corazón del portador del destino. «Pensé que te habías ido», murmuró el portador del destino, su voz cargada de alivio y tristeza. La voz de la lealtad sonrió débilmente, su mirada llena de complicidad. «Aún no es el final», dijo, con la voz rasposa.
El portador del destino sintió una mezcla de culpa y gratitud. La relación entre ellos había cambiado, pero el vínculo seguía siendo fuerte, aunque frágil. «Lo siento», susurró el portador del destino, su voz quebrada. «No pude salvarte antes que antes». La voz de la lealtad negó con la cabeza. La guerra no se gana sin sacrificios. En ese momento, el portador del destino entendió que algunas heridas no podían sanarse, pero las cicatrices contaban su historia. La lucha había sido larga, pero aún quedaba esperanza, y esa esperanza residía en lo que quedaba de ellos, en lo que aún podían construir juntos. El portador del destino recordó las enseñanzas de su mentor. Aquel hombre que siempre había creído en él, incluso cuando él mismo dudaba. El poder de un hombre no se mide por lo que puede destruir, sino por lo que está dispuesto a construir, le había dicho una vez. Esas palabras resonaron en su mente mientras observaba la escena que se desarrollaba a su alrededor. Había cambiado. Ya no era el hombre que había comenzado este viaje, lleno de odio y venganza. Había encontrado algo más importante: la verdad sobre sí mismo. El portador del destino cerró los ojos, respirando hondo. Aunque las heridas seguían abiertas, el dolor ya no lo definía. El sacrificio de su mentor había sido en vano si él no aprendía a vivir con ello, a crecer a través de su dolor. Con una pequeña sonrisa, casi imperceptible, el portador del destino se preparó para lo que viniera. El viaje aún no había terminado, pero ya no iba a ser el mismo hombre que había entrado en esta batalla. Con el amanecer, el portador del destino sabía que algo dentro de él había cambiado. Había perdido mucho, pero también había ganado claridad. La verdad había sido dolorosa, pero necesaria. Había enfrentado su destino, y ahora entendía que no se podía luchar contra lo inevitable, solo aceptarlo y aprender de él. Así que esta era la verdad todo el tiempo, pensó, su voz interior, tranquila. La lucha no había sido solo contra el rival, ni contra la voz de la lealtad, ni contra los dioses que lo habían marcado. La lucha había sido dentro de él, un viaje hacia la aceptación. Ahora, con el corazón lleno de paz, se preparó para dar el siguiente paso. La vida continúa, se dijo, y aunque las cicatrices no desaparecerían, sabía que lo que había vivido lo había transformado para siempre. El portador del destino levantó la mirada hacia el horizonte, preparado para lo que vendría, sabiendo que el verdadero poder residía en aceptar el futuro, sin miedo. El silencio envolvía el campo de batalla, donde una vez hubo caos y lucha. El portador del destino caminaba lentamente entre las ruinas, su respiración profunda, pero vacía. El amanecer ya se había instalado, pero la paz que traía solo evidenciaba lo que había perdido. La victoria no le pertenecía. El horizonte, bañado en una luz tenue, no traía consuelo, solo recuerdos de aquellos que ya no estaban. El portador del destino miró sus manos, cubiertas de polvo y sangre, y recordó las batallas libradas, las promesas rotas. Todo había cambiado, pero algo aún quedaba. La verdad, aunque había sido revelada, dejó una marca en su alma. ¿Valió la pena?, se preguntó en silencio. La respuesta no llegaba, solo un vacío que lo acompañaría por siempre. La luz del día continuaba imparable, pero el mundo ya no era el mismo para él. El portador del destino entendió que el fin no siempre trae claridad, sino más preguntas. Con pasos lentos, el portador del destino dejó atrás la zona de combate. Cada movimiento, cada respiración parecía una despedida, un cierre a todo lo que había sido. A medida que se alejaba, la imagen de la voz de la lealtad herido volvió a su mente, y con ello, la pregunta sin respuesta: ¿fue todo esto necesario? La idea de seguir adelante le parecía vacía, pero el peso del futuro lo arrastraba. Ya no estaba buscando venganza ni justicia, sino simplemente dejar atrás lo que no podía cambiar. Con cada paso, la cueva, los recuerdos, las promesas rotas se desvanecían, y aunque su corazón no encontraba paz, sabía que debía seguir adelante. Un suspiro escapó de sus labios mientras las sombras de la batalla quedaban atrás, y solo quedaba el eco de lo perdido. El portador del destino entendió que la vida no se trataba de ganar, sino de seguir caminando. Un susurro lo llamó. El portador del destino se detuvo, y en ese momento,
escuchó la voz de la lealtad, una memoria persistente en su mente. La guerra nunca se gana sin sacrificios, pero el mayor sacrificio es el que hacemos con el corazón. La voz parecía provenir de un lugar lejano, pero las palabras resonaron en su interior. El portador del destino cerró los ojos, recordando los momentos compartidos, los lazos rotos y las promesas de amistad que ya no existían. La guerra había terminado, pero la verdad de la pérdida seguía viva. La guerra no termina cuando las espadas caen, pensó. Sigue viva en los recuerdos, en lo que somos después de la lucha. La voz de la lealtad lo acompañó por última vez, dejando una sensación de paz que, por fin, comenzó a sanar la herida abierta en su alma. La gente del pueblo comenzaba a reconstruir, y el sonido de las herramientas y las voces llenaba el aire. El sol brillaba ahora con fuerza, y aunque la guerra había dejado cicatrices, la vida seguía. El portador del destino observaba desde la distancia, su corazón más ligero, pero su alma aún marcada por la carga de lo vivido. La vida seguía, pero las sombras de la batalla nunca desaparecerían. El portador del destino pensaba en lo que había perdido, pero también en lo que había ganado. Una nueva comprensión de sí mismo, una claridad que lo empujaba hacia un futuro incierto. Las lecciones del pasado lo acompañaban, pero ahora podía mirar hacia adelante, con el peso de su historia, pero también con una nueva fuerza. Esto no es el final, pensó. Es solo el comienzo de lo que está por venir. El portador del destino se detuvo por última vez. La imagen de la batalla, de la pérdida, ya no estaba en su mente. Solo quedaba la quietud, la paz que había tardado tanto en llegar. Se dio cuenta de que ya no buscaba venganza ni redención. Lo que había pasado, había pasado. Ahora, solo quedaba aceptar lo que la vida le ofreciera, con todos sus altibajos. El destino no es nuestro para tomar, pensó, mientras la luz de la tarde comenzaba a disipar las sombras. Es solo algo que debemos aceptar. Con esa última reflexión, el portador del destino dio un paso adelante, dejando atrás el pasado. El futuro lo esperaba, y aunque no podía predecirlo, sabía que ahora era dueño de su propio camino. Y así, con la paz en su alma, avanzó sin mirar atrás.